No todos los hilos son iguales. Hay hilos que pueden hacer cosas que otros hilos no pueden hacer. Sabemos que al utilizar tasks podemos realizar tareas en otros hilos distintos al que nos encontramos. En ocasiones vamos a querer que, al suspender la ejecución de un hilo con el operador await, resumamos luego la ejecución de dicho método en el mismo hilo original. Esto puede ser necesario en frameworks con hilos especiales, como el hilo UI de WinForms y WPF. Detrás de cámaras, el contexto de sincronización nos ayuda con esta labor sin que tengamos que hacer nada. El contexto de sincronización nos ayuda a indicar dónde queremos ejecutar un código. Por ejemplo, tenemos este código en pantalla donde tenemos botón cancelar, .text igual a antes, es decir, estamos editando un control de un botón. Esto es en el contexto de una aplicación de WPF, que es la aplicación con la que hemos estado trabajando. Luego tenemos un await task delay que va a esperar un segundo. Cuando hacemos este await vamos a suspender la ejecución del hilo actual y luego volvemos a intentar editar el texto del botón en la siguiente línea posterior al await. Si este código se ejecuta desde el hilo UI y estamos en un framework como WinForms o WPF, donde tenemos un contexto de sincronización, la parte posterior al await se va a ejecutar en el mismo hilo UI. Tal como dijimos, esto es importante en frameworks que tienen hilos especiales, como el hilo UI, pues el código anterior lanzaría una excepción en WinForms si intentamos acceder al botón cancelar, el cual es un control creado en el hilo UI desde otro hilo que no sea el hilo UI. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a venir acá y yo voy a decir console writeLine y yo voy a colocar en la consola el ID del hilo actual. Vamos a decir hilo antes del await, dos puntos, y vamos a decir acá thread current thread manage thread ID. Con esto estamos colocando el ID del hilo. Y vamos a decir también después del await, y aquí vamos a decir await task delay medio segundo. Vamos entonces a presionar control F5 para ejecutar nuestra aplicación. Y le vamos a dar a iniciar proceso y vamos a ver algo. Vamos a ver que tenemos que el hilo antes del await es el hilo 1 y el hilo después del await es el hilo 1 también. Es decir que antes y después del await estamos utilizando exactamente el mismo hilo. Pero esto ocurre en este caso porque estamos en una aplicación de WinForms. En el siguiente video también veremos cómo podemos optar por utilizar hilos distintos luego de un await utilizando configure await. ¿Existen frameworks sin contexto de sincronización? Claro que sí. ASP.NET Core es uno de ellos. Vamos a probar esto. Vamos a correr este código en nuestro controlador Saludos Controller, el cual es parte de una aplicación de ASP.NET Core, y vamos a ver que vamos a obtener un resultado diferente. Yo aquí tengo este método obtener saludo, el cual va a invocar una acción de nuestro controlador de saludos. Yo voy a decir obtener saludo, yo simplemente voy a escribir Felipe y vamos a hacer un await, claro está, y vamos a venir acá. Vamos a ver entonces que tenemos hilo antes del await, hilo después del await y un await acá. Y como en ASP.NET Core no tenemos un contexto de sincronización, potencialmente esto se va a ejecutar en un hilo y esto se va a ejecutar en otro hilo. Vamos entonces a cerrar nuestra aplicación y vamos a presionar control F5 para ejecutar nuestra aplicación. Le vamos a dar a iniciar y ahora vamos a venir acá, vamos a venir para acá y vamos a ver algo. Vamos a ver que esto es en ASP.NET Core y vamos a ver que tenemos hilo antes del await 5 y hilo después del await 16. Lo que quiere decir que efectivamente estamos utilizando hilos distintos antes y después del await. Eso es nuevamente porque en ASP.NET Core no tenemos un contexto de sincronización, a diferencia de aplicaciones de WinForms donde sí tenemos un contexto de sincronización. ¿Qué implicaciones tiene que no haya un contexto de sincronización en ASP.NET Core? Pues que no hay garantía de que el mismo hilo que inicia una petición HTTP va a ser el hilo que culmine dicha petición. ¿Es esto importante? No realmente, porque en ASP.NET Core no tenemos un hilo UI o un hilo especial, por lo que no tenemos necesidad de asegurar reutilizar el mismo hilo antes y después de un await. Esto puede tener implicaciones de velocidad.
Me atrevo a conjeturar que una de las razones para remover el contexto de sincronización de ASP.NET Core es mejorar la velocidad de dicho framework, pues es más rápido tomar un hilo cualquiera del thread pool que utilizar mecanismos para asegurar que el hilo a utilizar es un hilo especial que podría estar realizando otras labores en ese momento. En resumen, el contexto de sincronización le permite a frameworks como WPF y WinForms garantizar que antes y después de un await utilizaremos el mismo hilo. Esto es importante porque a veces necesitamos utilizar el hilo UI antes y después de un await. En ASP.NET Core no tenemos un contexto de sincronización. Esto, quizás, porque al no tener un hilo UI en ASP.NET Core, pues carece de sentido tener un contexto de sincronización.